Evaristo Tellez es el candidato de Vox a la alcaldía de Alcalá en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Bienvenido de nuevo, Evaristo, a este ciclo de entrevistas electorales que está haciendo La Voz de Alcalá. Hola, muchas gracias una vez más por vuestra invitación y encantado de estar otra vez en vuestra casa, como siempre, que es un placer. Bueno, ya estamos en campaña electoral, el 28 de mayo a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ha ido elaborando este programa electoral? ¿En qué estado está? ¿Qué proponéis para las próximas elecciones? Bueno, nosotros lo único que hemos hecho es poner negro sobre blanco todas las ideas, todo el proyecto que tenemos para Alcalá, para los próximos años. Y entonces lo que hemos ido recopilando todo el trabajo realizado en estos últimos 4 años, cuando Vox irrumpe en la política municipal en el 2019, y estos 4 años de trabajo, de conocimiento de las necesidades, de las carencias, que desgraciadamente son muchas, pues eso es lo que nos ha llevado a elaborar un programa para Alcalá, para los próximos años, un programa que genere confianza en los alcalareños, en las personas que quieren crecer junto a Alcalá en los próximos años, y un programa que realmente sea fiel a las necesidades de la ciudad, ¿no? Y nosotros tenemos unos pilares básicos en los que vamos a centrar nuestro programa y nuestras líneas de acción para los próximos 4 años cuando estemos en el gobierno de Alcalá. Hablabas de estos pilares básicos. ¿Cuál es el modelo de ciudad que plantea Vox para, si llega al gobierno, pues intentar implantar esas medidas? ¿Cuál es el modelo de ciudad? Nosotros queremos una Alcalá preparada para el futuro, una Alcalá que tenga mucho que decir en el futuro de España, ¿no? Tenemos que ser una de las ciudades que ayuden a mejorar la situación de nuestro país, y para ello necesitamos una Alcalá que genere riqueza, que genere ilusión, que genere empleo. No podemos pasar más tiempo con la situación que tenemos de desempleo, con la tasa tan alta de desempleo que tenemos en Alcalá, una ciudad con 31 parques empresariales, con más de 5.000 empresas, y que estemos en el top 10 de las ciudades con más desempleo de España. Eso no podemos consentirlo, y por eso nosotros, uno de los pilares básicos es generar ilusión, generar confianza para que empresas vuelvan a creer en Alcalá, se instalen en Alcalá y genere empleo, porque no olvidemos que el empleo tiene que generar la empresa privada. No tenemos que olvidar ya cómo desde la administración, desde el ayuntamiento, quien tiene que generar empleo. Hemos visto en los últimos años cómo se generan planes de empleo, que eso al final no son unos empleos estables, no genera un empleo para las personas, no genera una capacidad de riqueza para las personas, sino que son unos empleos que duran poco tiempo y que, como se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana. El empleo, no olvidemos nunca que lo genera la empresa privada, y eso es lo que nosotros tenemos que generar, situaciones para que las empresas vuelvan a creer en Alcalá, se instalen en Alcalá y se creen puestos de trabajo. Pilares también importantes para nosotros: la seguridad. Necesitamos que Alcalá sea una ciudad segura, que los ciudadanos estemos tranquilos con nuestras propiedades, estemos tranquilos al pasear, que nuestros jóvenes cuando salen a la calle estén tranquilos, que tengamos una seguridad en esos parques empresariales, que los empresarios, cuando cierran su empresa al caer la tarde, cuando no estén toda la noche pendientes del teléfono, como nos han dicho en muchas ocasiones, que de madrugada pues les avisan porque han tenido problemas. Necesitamos una ciudad segura, una ciudad libre de ocupación ilegal, una ciudad que genere tranquilidad y confianza. Otro pilar básico, que nosotros, el patrimonio. Tenemos un patrimonio histórico, un patrimonio natural abandonado históricamente por los gobiernos socialistas después de 44 años. Ese patrimonio histórico, ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural, hay que ponerlo en valor para que sea una fuente también de generación de empleo a través del turismo. Otro pilar básico para nosotros: una Alcalá saludable, una Alcalá limpia, confortable. Nos venden como después del último año, con la creación de la nueva empresa pública de limpieza y de recogida de residuos. Es verdad que se está haciendo un trabajo ímprobo, veníamos de una situación muy mala, pero tenemos que seguir creciendo. Hay situaciones todavía donde la limpieza, esa recogida de residuos todavía no ha llegado a las necesidades que necesita la ciudad. Tenemos también puntos negros de vertidos ilegales.
Nosotros queremos una ciudad realmente que genere ilusión, que genere prosperidad y que sea atractiva para atraer visitantes. Todo eso al final genera riqueza, genera empleo y será lo que será de Alcalá para que en los próximos años sea esa ciudad que nosotros queremos, que es puntera en España. De hecho, has trazado un poco los 4 pilares que planteas vos en el programa electoral, pero sí me gustaría si pudieras bajar al terreno algunas de las medidas concretas y explicar un poco qué es lo que al final más le interesa a la gente, el empleo y la economía de la ciudad. ¿Recogéis medidas concretas? Hablabas de que, de los polígonos, de fomentar la industria. ¿Cómo se haría eso? Bueno, nosotros tenemos que a la industria se le ayuda desde muchos problemas, ¿no? Nosotros en las múltiples visitas que hemos tenido en estos años al sector industrial, a los comerciantes, a los autónomos, nos decían que ellos lo que quieren es trabajar. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es generar tranquilidad entre el empresario, facilitarle todas esas tareas que necesitan con la administración, quitarle tanta burocracia, tantos trámites que se eternizan a la hora de obtener licencias de apertura, licencias de obra. Eso es importante. Cuando una empresa, cuando un inversor quiere instalarse en una ciudad, que nosotros vamos a proponer que sea Alcalá de Guadaira, porque geográficamente estamos situados en uno de los mejores emplazamientos de Andalucía y de España, a 12 kilómetros de la capital de Andalucía, con la A92, con la S40, o sea, estamos geográficamente situados en un sitio muy bueno para que empresas de gran calado, de gran importancia, se instalen en Alcalá, pero tenemos que hacérselo atractivo. Después también esos polígonos industriales, esos parques empresariales tienen que ser también atractivos. Hay que trabajar con las entidades de conservación de esos parques empresariales, que sean realmente lugares de trabajo, como te decía al principio, ¿no? Donde las empresas puedan exponer lo mejor de ellas mismas, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, cuando recibimos clientes potenciales o cuando recibimos compañeros de otras delegaciones de otros puntos de España, en algunos momentos hay situaciones en algunos parques empresariales que sienten vergüenza al empresario cuando van a acceder a ese parque empresarial hasta su instalación, hasta su empresa, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que mejorar. Al comercio también hay que ayudarle de la misma manera, ¿no? Quitar tanta burocracia, ayudarle, trabajar con ellos codo con codo, qué es lo que haría falta para hacer un comercio más atractivo, un comercio donde el ciudadano encuentre las necesidades que tiene cada día. ¿Se mantendrían las subvenciones, como se ha venido haciendo hasta ahora, al comercio local? ¿Sería una medida que contempla vos, las ayudas directas a los comerciantes? Vamos a ver, las ayudas hay que ejecutarlas, hay que llevarlas a cabo cuando son necesarias y siempre cuando vayan a reportar un beneficio para quien la recibe, ¿no? Ha habido momentos en los últimos años, desgraciadamente, con lo que hemos vivido en la pandemia, que nosotros hemos propuesto ayudas a determinados sectores y entre ellos a los empresarios, a los autónomos y a los comerciantes, pero que son subvenciones que ayuden, que generen riqueza, que no sea una subvención para un titular de prensa, ¿no? Sino una subvención que tenga un fin que sea real para que contribuya, para que siga el empresario, el comerciante, el autónomo pudiendo trabajar y generar riqueza. Me he quedado con 2 ideas de la primera que esbozaba, patrimonio y medio ambiente. En estas materias, ¿cuál es el modelo medioambiental que tiene vos para Alcalá? Bueno, te decía al principio, tenemos un patrimonio natural riquísimo, ¿no? Con esa ribera del Guadaira, con Urbana, con nuestros ríos. Tenemos que cuidar ese medio ambiente, pero tenemos que cuidarlo desde la raíz. Vamos paseando por cualquier punto de Alcalá y vemos vertederos ilegales, vertederos descontrolados en cualquier zona de los alrededores de Alcalá. Eso al final va en detrimento y se carga nuestro medio ambiente. Hay que cuidar. Nosotros vamos a crear una patrulla de la policía local donde se controle esos vertidos ilegales, donde se pueda controlar, porque eso al final va en detrimento y destruye nuestro medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio natural. Y para el patrimonio, por ejemplo, tenemos ejemplos en Alcalá
de edificios regionalistas emblemáticos de la ciudad que no se terminan de recuperar para el uso o para los servicios públicos, como es la Cacibarra, como es el Derribo, por ser dos de los edificios emblemáticos que están en esta situación. Como se ha planteado en numerosas ocasiones la colaboración público-privada a través de subvenciones de fondos europeos, pero esto hasta ahora no ha llegado. ¿Qué modelo proponéis para que esto sea realidad? Alcalá ha sufrido en los últimos años verdaderos atentados patrimoniales contra su patrimonio histórico y artístico y cultural, ¿no? Tú ponías ejemplo, la Casa Ibarra. No hay derecho, lo que ha pasado con la Casa Ibarra. La inversión que hizo el ayuntamiento para adquirir la Casa Ibarra, cuando hubo oportunidades de generar uso a esa casa con la importancia histórica, patrimonial que tiene, uso privado, fue el propio ayuntamiento el que puso problemas, cortapisas, para que no se pudiera generar esa inversión privada. El ayuntamiento adquiere esa casa por un dineral, probablemente el coste que tenía en ese momento, pero que después ha sido abandonado totalmente. Ahora, después de muchos años, nosotros hemos sido los primeros que en estos 4 años hemos demandado siempre que hay que poner en valor no solamente la Casa Ibarra, sino la antigua comisaría de policía, Villa Esperanza, muchísimos ejemplos que tenemos en Alcalá. Ahora hemos oído en los últimos meses cómo esa iniciativa público-privada, pues claro que sí, hay que buscar aquellas situaciones que pongan en valor, que cuiden nuestro patrimonio. ¿Se pueden llegar a acuerdos con la iniciativa privada? Claro que sí. Es importante poner en valor, pero siempre y cuando con reservas, ¿no? No se trata de entregar el patrimonio de cualquier forma. Hay muchísimas formas de poder generar esos convenios, esa forma de mantener y de poner en valor todo ese patrimonio que tenemos. Como te decía, verdaderos atentados que hemos visto contra el patrimonio en nuestra ciudad. Lo último, que todavía no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Las obras del Águila, ¿no? Unas obras que no respondían a las necesidades, que el proyecto ya sabíamos que iba a ser lo que está siendo un desastre, y para colmo de males, meses de paralización, unas obras que va a llegar otra vez el verano y no sabemos qué va a pasar, que sí que hay que licitar de nuevo el proyecto, qué es lo que ocurre con el proyecto, qué pasa, o sea, no puede ser. Hay 2 proyectos con los que en los últimos meses su grupo municipal ha sido crítico. Uno es la Casa de la Juventud, que se proponía trasladar o darle uso a la harinera como casa de juventud, y otro las obras de la Explanada del Águila que estabas comentando ahora mismo. Si vos llegas al gobierno, ¿qué pasaría con estos proyectos? Vamos a ver, sin duda nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades de Alcalá, y una de las necesidades es si realmente tenemos que implantar una casa donde la juventud, pero también tenemos que buscar qué tipo de casa de la juventud, ¿no? Porque hay que llenarla de contenido y hay que contar con los jóvenes qué necesita, cuáles son sus necesidades a la hora de tener una casa. Ha sido un proyecto que el socio del Partido Socialista en los últimos 4 años, Ciudadanos, lo tomó como bandera, que ya venía de gobiernos anteriores, que nos han ido prometiendo año tras año que iba a ser en el 2019, en el 2020, al final del 21, en el 22, estamos en el 23, a un mes de las elecciones, y la Casa de la Juventud, después de haber gastado dinero en repetir un proyecto que ya se había realizado, no tenemos Casa de la Juventud. Tendremos que buscar una Casa de la Juventud, pero como te decía, que responda realmente a dar respuesta a lo que los jóvenes necesitan y que esperan de esa casa que el ayuntamiento pone a su servicio. Las obras del Águila, de interpretación del castillo, igualmente. ¿Qué necesidad había de cargarse ese patrimonio? Ya lo decíamos cuando nos presentaron el proyecto. Se pueden hacer, claro que se pueden hacer obras. Hay otros emplazamientos alrededor del castillo donde se puede reubicar ese centro de interpretación del castillo. Estamos repasando Casa de Ibarra, tenemos Villa Esperanza, tenemos multitud de espacios públicos en los alrededores del castillo que se puede buscar. Y sobre todo lo que vamos a hacer es recuperar todo lo que han destruido patrimonialmente el Partido Socialista en los últimos 44 años. Alcalá necesita guardar su identidad como ciudad, necesita mantener su valor histórico. ¿A qué se refiere con recuperar? ¿Sería revertir algún tipo de obra que se haya llevado a cabo en estos tiempos o alguna otra cuestión identitaria? En la medida de lo posible, todo lo que podamos recuperar en ese valor identitario, en esas obras que se han hecho
o lo que se están haciendo, que no se van a terminar, que no sabemos. Bueno, ya lógicamente este gobierno no lo va a terminar. Tendremos que ser el próximo gobierno a partir del 28 de mayo quien tendremos que terminar de ejecutar esas obras que se han quedado, o bien que no se han iniciado, como la Casa de la Juventud o la paralizada del Águila, y tendremos que recuperar ese valor identitario de Alcalá como ciudad centenaria, histórica y de tradición y de regionalista y demás. Quería preguntarle por otra de las cuestiones que han denunciado en los últimos 4 años. También hablamos algo ya en la anterior entrevista, pero me gustaría saber si tenéis medidas concretas para aumentar la transparencia municipal. Habéis criticado en numerosas ocasiones la forma de contratación, o habéis pedido que se dé más publicidad a la contratación para que empresas locales, bueno, se puedan beneficiar. ¿Tenéis alguna medida concreta en vuestro programa? Sí, nosotros en ese sentido tenemos que empezar, que vamos a mejorar, sin lugar a duda, la calidad, la atención al ciudadano de Alcalá, de Guadaira, ¿no? Los alcalareños demandamos tener un sistema efectivo y de calidad de atención al ciudadano. Hemos visto cómo en los últimos años esa atención al ciudadano brilla por su ausencia. Sin ir más lejos, si cogemos cualquier día el teléfono, intentamos contactar con el teléfono del ayuntamiento, nadie coge el teléfono del ayuntamiento, nadie coge el teléfono en ninguna delegación, ya sea en las propias instalaciones del ayuntamiento, o sea en cualquier dependencia, en cualquier delegación, los teléfonos no son respondidos. El ciudadano no se merece ese maltrato por su ayuntamiento. E igualmente, lo que te decía, ¿no? Tenemos que garantizar que las cuestiones, las tareas administrativas que el ciudadano necesita, hay que facilitarle con una presencialidad y con una respuesta ágil y rápida, ¿no? Y también, como tú me decías, ¿no? Hay que mejorar los mecanismos de transparencia y el control en la gestión municipal, ¿no? Garantizando la máxima publicidad y transparencia en el control de la contratación pública, una de las cosas que nosotros hemos criticado en los últimos 4 años, ¿no? Y como te decía, sobre todo reducir y simplificar los tiempos en la ejecución de los trámites administrativos. El tráfico en Alcalá, eso es ¿quién le mete mano al tráfico en Alcalá, ¿no? Es un problema complejo que no se ha solucionado en años y que siempre se promete una solución, planes de movilidad que no han dado el resultado esperado. En este aspecto, ¿qué planteáis? Bueno, el tráfico es también otra de las situaciones históricas que jamás se solucionan en Alcalá. Yo recuerdo desde hace no sé cuántos años, no sé cuántos planes de tráfico, no sé cuántos proyectos, cuántos miles y miles de euros que se han gastado en empresas que decían que venían a solucionar el tráfico en Alcalá. También no podemos olvidar la situación geográfica, la orografía de la ciudad, pero se trata de buscar soluciones efectivas, sobre todo en contacto y al habla, sentando a una mesa a las personas que conocen realmente la situación, que son las personas que durante todo el día están en las calles de Alcalá, como pueden ser el mundo del taxi, el mundo del reparto, las personas que realmente conocen los problemas. Ahí es donde hay que sentarse con ellos, más allá de empresas que vienen prometiendo unos proyectos impresionantes y que al final quedan en nada. Hemos visto en estos 4 años cómo la solución iba a ser la apertura de ese vial, de esa calle que querían hacer en la Plaza Cervantes, Conde de Guadalhorce. Ya nosotros advertíamos que aquello era una locura, afortunadamente se paralizó y nosotros lo que sí vamos a hacer realmente es sentarnos con las personas que saben de verdad cuál es el problema y que ellos conocen realmente las soluciones para el tráfico de Alcalá, que tiene que haber seguro soluciones. Y si vos llegas al gobierno, el gasto político se reduce, se aumenta. El último, en 2019, se firmó el pacto de gobierno que incrementó notablemente el gasto político. En este aspecto, ¿planteáis alguna rebaja o alguna reducción de las estructuras de gobierno? Bueno, está claro que nosotros ya al inicio de este mandato, una de las cosas que proponíamos a la hora de organizar el gobierno de la ciudad era principalmente ese, ¿no? El abaratar el coste político. Ya decíamos que se pueden reducir el número de personas de confianza, que se le llama,
cargos, tanto los sueldos de esas personas como los sueldos de los propios delegados. Todo eso se puede reducir, claro que sí. Sobre todo en la situación que estamos económica que sufre el país, que sufre Alcalá, como te decía antes, por las tasas de paro que vivimos, hay que ser también un poco, hay que bajar al suelo y estar al lado de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, lo importante, nosotros también vamos a presentar una reducción de las tasas fiscales, ¿no? De esa presión fiscal que tenemos los alcalareños, pero para ello lo primero que hay que hacer es reducir gastos innecesarios, gastos políticos, gastos en publicidad. Hemos visto cómo en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, en las últimas horas, ese gasto desorbitado por aparentar, por vender lo que no es, para querer parecer en lo que no se es. Tantas obras no acabadas, como hemos visto en las vísperas del Domingo de Ramos, que se reabrió la calle de la Mina con esa macro reapertura, porque no le podíamos llamar inauguración, y que después, semanas después, vemos cómo siguen las obras. Pero sin embargo han seguido queriendo vender que tanto esa como otras obras y otras situaciones. Estamos viendo cómo en las últimas horas la señora alcaldesa se está paseando por distintas plazas vendiendo que se va a hacer, pero no se ha hecho. Hemos visto también en el último año, unos gastos desorbitados en organizar fiestas y eventos. Hay que organizar actos y eventos para la ciudad, pero no de la forma que hemos visto en los últimos meses. ¿Y cómo hablas de la bajada de impuestos? ¿Cómo sería esta bajada de impuestos? ¿Qué tasas o impuestos municipales se podrían tocar y en qué medida? Bueno, hay impuestos y que se pueden bajar seguro hasta donde se pueda bajar, que no debemos de olvidar que se establecen unas reglas con unos mínimos y unos máximos. Se puede llegar a establecer esos porcentajes que realmente se adecúen a las necesidades de la ciudad en el momento que abaratemos y que ahorremos en gastos innecesarios, gastos superfluos, como decíamos, ¿no? Vamos a reducir el IBI y sobre todo ese desorbitado impuesto de plusvalía. Una cosa que no ha hecho el gobierno, que ya nosotros también se lo demandamos, ¿no? Que generar un fondo de contingencia para cuando haya que devolver esos impuestos que se cobraron y que ya la sentencia está diciendo que hay que devolver. Ya se lo advertimos al gobierno que podemos tener un problema cuando haya que devolver toda esa situación. Entonces, se pueden reducir la presión fiscal, sin duda, buscando el equilibrio entre los gastos necesarios para que la ciudad funcione y los impuestos que vamos a gravar a los ciudadanos. ¿Cuál se podría calificar de medida estrella? ¿Cuál es la medida que vais a vender como medida de gobierno cuando entréis? ¿Alguna infraestructura? No sé si tenéis planteado alguna medida de este tipo. No, nosotros no vamos a lanzar macro obras de macroingeniería faraónicas que después ya vemos el resultado que tiene. Nosotros no necesitamos decir que vamos a tener el mayor auditorio de Andalucía para que después sea gestionado de la forma que se gestiona, o la mayor biblioteca de Andalucía para que después no dé respuesta en muchos momentos a las necesidades de los jóvenes. Nosotros vamos a trabajar global por Alcalá. Vamos como decíamos al principio, trabajando a partir de esos 4 pilares y vamos a generar, a recuperar la Alcalá que necesitan los alcalareños y la Alcalá que va a ayudar sin duda a que España vuelva a ser lo que es. Y a partir de ahí iremos viendo todas las cosas que se pueden mejorar. Hemos hablado de patrimonio, hemos hablado de limpieza, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de parques empresariales. Hemos hablado de medio ambiente, tenemos que hablar de instalaciones deportivas. Hay que mejorar las instalaciones deportivas. En muchos casos hay instalaciones deportivas que se hace impracticable el deporte. O queremos también mejorar aquellas instalaciones, aquellas zonas que los alcalareños aprovechan para pasear en horas que a lo mejor ya la luz del día pues ya ha desaparecido. Vamos a facilitarles, ¿no? que cualquier momento del día, del atardecer, de la noche puedan pasear. O sea, son muchísimas las necesidades que tiene Alcalá y sobre todo recuperar ese patrimonio y esa identidad que tiene Alcalá. ¿Tenéis clara la política de pacto o eso lo habéis planteado?
Bueno, nosotros... Previendo que va a haber, que puede que haya un escenario en el que esto sea posible. Nosotros... me va a decir que solo decís todos los que aspiráis, ¿no? Nosotros aspiramos a tener un resultado, una mayoría suficiente para gobernar en solitario, para que Vox pueda hacer las políticas que Alcalá necesita. A partir de ahí, los resultados de las elecciones deparen el 28 de mayo, pues tendremos que ver. Nosotros tenemos claro con quién nos vamos a pactar. Y después, si hay que pactar, pues eso a partir del día 29 veremos. ¿Y entrar en el gobierno sería una condición para un pacto? ¿Vos te planteáis apoyar un gobierno para que haya cambio sin vosotros entrar en el gobierno? Bueno, yo creo que Vox lo dice todos los días. Nosotros no pactamos, no entregamos el voto de cualquier forma. No, o sea, nosotros, si tenemos que generar pactos, ya te digo que confiamos en que los alcalareños nos den su confianza como para que podamos hacer las políticas que Alcalá necesita, y eso solamente ahora mismo lo puede asegurar Vox. Alcalá necesita un cambio, pero además no un cambio de sillones, ¿no? Que es lo que otros partidos aspiran y demuestran cada día en sus declaraciones, y por lo que suspiran y están trabajando en su campaña. Nosotros pensamos que Alcalá lo que necesita es un cambio en las políticas que se están realizando desde el ayuntamiento, y eso, como te decía, solamente Vox está en disposición de poder hacerla. ¿Qué hay que hablar a partir del 29? Nosotros estamos demostrando, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, allí donde tenemos que ayudar, colaborar en el gobierno de las ciudades, de las comunidades autónomas donde de momento lo hacemos, tenemos claro que no entregamos el voto de cualquier manera, y los votantes de Vox se respetan siempre. Estamos agotando el tiempo que teníamos previsto para la entrevista, pero me gustaría hacerle dos preguntas que le pido que sea concreto. ¿Cómo es la lista que le acompaña? Bueno, nosotros contamos con un equipo de personas que nos hemos ido acercando a Vox porque queremos y porque sabemos principalmente lo que necesita Alcalá para dejar atrás los 44 años de gobierno del PSOE, ¿no? 44 años donde el Partido Socialista no se ha preocupado de Alcalá y que la ha dejado a su suerte. Y además nosotros no venimos a la política profesional, ¿no? Nosotros no buscamos. Nosotros somos profesionales que hemos llegado a la política, ¿no? Y hemos entrado en Vox en una vocación de servicio porque vemos que nuestros pueblos y que España no puede continuar así. Y por eso hemos dado un paso al frente, porque atrás ni para coger impulso. Entonces nosotros hemos conformado una lista de personas que se han ido acercando a Vox con ganas de trabajar, con personas que estamos en el mundo laboral, pero que estamos dispuestos a complicarnos la vida para trabajar por Alcalá y por nuestros vecinos. ¿Cuál sería la primera medida si es alcalde? Bueno, pues la primera medida, si soy alcalde, si los alcalareños me dan la confianza, pues será ponernos a trabajar desde el minuto 1, ver realmente la situación que nos vamos a encontrar en el Ayuntamiento de Alcalá, que no creo que sea la mejor de las posibles, y a partir de ahí, como te decía, generar un Alcalá que asegure una prosperidad para los alcalareños, un Alcalá que genere riqueza, que genere empleo, que genere confianza, que genere una situación para empresas que quieren invertir y que piensen que Alcalá es el mejor lugar para instalarse, y que eso genere empleo. Cuando seamos capaces de bajar esa tasa de desempleo que tenemos en Alcalá, a partir de ahí Alcalá crecerá, porque los alcalareños realmente estamos demostrando que, a pesar de cómo nos han maltratado los últimos 44 años, seguimos aquí, seguimos con ilusión y con ganas de mantener vivo el espíritu alcalareño. Pues Evaristo Telle, candidato de Vox a la alcaldía de Alcalá, muchas gracias por participar en este ciclo de entrevistas y por exponerle el programa a los alcalareños. Muchas gracias a vosotros, a La Voz de Alcalá, porque bueno, siempre estáis al tanto de las necesidades de Alcalá, y en esta campaña tan importante para Alcalá y para los alcalareños, pues estáis haciendo una labor y un trabajo de verdad encomiable. Muchas gracias. Muchas gracias.